por favor. Ok, muy buenas noches. El grupo de historia del Parque de Revolución les da la bienvenida. Muy bien, ingeniero. Laurita, qué milagro que anda por acá visitándonos. Ahorita batallando para estacionarme y el Arqui con los protectores ahí que no dan chance, pero pues, sí. Y luego si no está el dueño y viene y lo hace. Bueno, luego le damos. Bueno, pues ahora tenemos el aniversario de en unos días tenemos el aniversario de La caída. pues, ¿qué se dice? Caída, destrucción del muro de Berlín. Demolición, pues el arquitecto ya nos apoya. Y el, 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 el ingeniero René Chávez Domínguez, que es nuestro secretario, tuvo la oportunidad de dar una vueltecita a las Europas. Bueno, pocos tenemos la oportunidad, ¿verdad? Pero unos no hemos ido. Tenemos oportunidad, pero no hemos ido. Y René tuvo la oportunidad y ya fue. Entonces, trae muy bonitas experiencias allá. Y dijo, bueno, ya que viene la fecha importante, nos va a dar esta plática, esta conferencia. Ya en alguna vez había platicado sobre el tema, pero es un tema que sigue estando de moda, no pasa pues de vigencia. En su momento pues fue el boom que movió al mundo prácticamente, ¿verdad? Entonces voy a dar a muy grandes rasgos la semblanza de René. Si bien es cierto, nuestro amigo no solo es el secretario de este grupo, sino que además de tener sus estudios de ingeniería, él tiene una maestría que se la otorgaron en Sonora, precisamente. El otro detalle es que René es escritor, para ser escritor, bueno, en el caso de René, es investigador. René tiene 3 libros ya en su haber. El Valle de las Flores, Basuchi, su tierra, en primera y segunda edición. La segunda edición aumentada, por ahí nos platicaba que alguna gente se acercaba y le reclamaba, no solo le pedía, le reclamaba, que por qué no lo incluyó en su libro. Entonces, pues no se trata nada más de que le reclamen y incluirlos, ¿verdad? Sino, bueno, pues tiene que haber un motivo. Y bueno, esa labor la estuvo haciendo durante muchos años René y sacó su segunda edición. Muy interesante, por cierto. Y el tercer libro, René participó en una convocatoria que hizo el Congreso del Estado respecto a retomar el tema del origen de la Revolución Mexicana. Y precisamente así se llama el libro, ¿verdad? El origen de la Revolución Mexicana. San Isidro. Entonces, tomando en cuenta que René nace en Basúchil, pues los temas de su zona, de su región, lo apasionan más y no deja de seguir investigando. Pero bueno, no vamos a ahondar más en la formación, en el currículum de René. Vamos a iniciar con la conferencia que se titula precisamente a 134 años del... A 34. 134. 34 años de la 34. caída. Sí, perdón. A 34 años De la caída. de la caída del muro de Berlín. Muchas gracias. Qué bueno que me están poniendo atención. Gracias. Adelante. Sí, ok, gracias, Manuel. Y pues sí, vamos a compartir aquí la pantalla y
Muy bien. ¿Se está viendo pantalla completa ahí? Nada más, Jaime, ahí levanta este, se ve la pantalla completa. Ricardo Pérez, nada más pone una manita si está bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces, pues, bienvenidos a nuestra plática semanal del Grupo Historia del Parque Revolución y un saludo a los que están por allá conectados a través de la plataforma de Zoom y los aquí presentes en nuestra sede, ¿no? Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos, del Parque de la Revolución. Entonces, pues este tema me llamó la atención para compartírselos, dado que, pues ahora entrando el mes, a principios del mes de noviembre, el 9 para ser precisos, se celebra un aniversario más de la caída del muro de Berlín. Y pues, bueno, pues ese muro que estuvo cerca de 30 años, eh, este, pues pues es interesante, ¿no? El por qué se hizo, por qué lo construyeron y todo lo que provocó esa cortina de hierro, como le llamaba Winston Churchill. Pues dividió, o sea, ese muro dividió familias, dividió un pueblo, a Alemania, dividió amigos durante ese tiempo. Y pues, bueno, ya hablaré cuándo empezaron a construirlo, por qué lo hicieron, pero sí, todas esas consecuencias de esa barrera física que se hizo en Berlín, y no solo en Berlín, sino en los alrededores de Berlín, eh, también se construyó una barrera para evitar que los alemanes del lado oriental salieran eh, de, de esa zona y huyeran hacia Occidente. Entonces, pues, lo interesante y pues y dado que se van a celebrar los 34 años de la caída, pues vamos a, a, a platicar de eso. Entonces, pues, hablando de los antecedentes sobre el muro, pues tenemos en primer término la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1934 y 1945, y 39, perdón, y 45, y se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, divididas en dos alianzas militares, las potencias del eje, conformadas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, conformados por el resto de los países del mundo. Ha sido la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados hacia la parte de Europa principalmente y acá hacia el Pacífico, Japón, etc. También siguiendo con los antecedentes, pues tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania queda totalmente destruida. Si ven, bueno, ya ahorita actualmente o hace algunos años, pues ya nada que ver, pero hay fotografías aéreas de Berlín, de Frankfurt, de Múnich, de las ciudades más importantes que quedaron totalmente arrasadas y si va uno en este momento, pues dice aquí no pasó nada, ¿no? O sea, la reconstruyeron totalmente, o casi totalmente. Otro de los antecedentes, pues es la ocupación de Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. O sea, se deciden estos cuatro países repartirse el territorio de Alemania. Y la división del mundo, de acuerdo a los sistemas socioeconómicos de gobierno,
por un lado el socialismo y el comunismo, liderados por la Unión Soviética, y el capitalismo, liderados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia principalmente. Entonces aquí tenemos un plano de lo que es Alemania y cómo quedó la repartición. Tenemos que esta parte pues es Alemania Oriental, que quedó a cargo de los soviéticos. La Alemania Occidental, tenemos a la parte del Reino Unido, que quedó a cargo del Reino Unido. La parte a cargo de Francia, porque precisamente aquí está la frontera francesa, y la parte de Estados Unidos, la más oscura. Pero, pues aquí, si vemos, Berlín quedó dentro del sector soviético. Aquí tenemos Polonia, lo que era Checoslovaquia, Austria, Suiza, Holanda, por acá Dinamarca, ¿no? Entonces, aquí así quedó la repartición del territorio alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el Berlín deciden dividirla, porque era la capital de Alemania y pues lo que significaba la pura ciudad. Dice, pues no puede quedar, bueno, que quedara del lado soviético como estaba en la parte soviética, y deciden hacer una división de Berlín igual por la parte soviética, que es esta parte, el Berlín oriental, la parte estadounidense, estas las tres partes, el Berlín occidental, la británica y la francesa. O sea, dentro del territorio controlado por la Unión Soviética, queda a esa isla, o lo que es Berlín, y dividido de esa manera. Y aquí vemos lo mismo, lo que es Berlín. Pues aquí, como se puede ver, esta división de Berlín entre las cuatro potencias, se creó, pues, lo que decíamos, la isla dentro del territorio soviético, y esto pues trajo una infinidad de problemas para tener el control de este territorio, estando dentro del dominio soviético. Y aquí vemos esta parte es lo que es el famoso muro de Berlín, lo que es el rojo, que el muro de 45 kilómetros dividía la ciudad en dos, mientras que los otros 115 kilómetros, o sea, esta parte, son 115 kilómetros, rodeaban el oeste de Berlín, aislándola de la República Democrática Alemana. O sea, como esta parte era soviética, pues ellos también construyeron su barrera para evitar que soviéticos, digo alemanes, de la región oriental entraran a la parte occidental. Bueno, ¿y por qué se construyó el muro? Bueno, pues si ya se había hecho la repartición, pues ¿por qué lo construyeron? Entonces los soviéticos, o el bloque del este dominado por los soviéticos, sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para impedir la voluntad popular de construir un Estado socialista en la Alemania del Este. O sea, esa es la excusa que dan los soviéticos, el por qué deciden construir ese muro.
y que protegían a la República Democrática Alemana contra la inmigración, la infiltración, el espionaje, el sabotaje, el contrabando, las ventas y la agresión de los occidentales. Pero bueno, sabemos todos que en realidad, pues, el motivo real, pues, fue para evitar que los alemanes del este se escaparan para la Alemania del oeste, ya que entre 1949, cuando ya se hace la repartición de los Alemania, y 1961, unos 3 millones de personas abandonaron la República Democrática Alemana desde Berlín Oriental. Aproximadamente esto representaba el 20% de la población. Solo en las primeras semanas de agosto de 1961 emigraron 47.533 personas. Además, para muchos polacos y checos, Berlín Occidental era la puerta para Occidente. O sea, ese fue el motivo principal, o el motivo, pues, real, por lo cual los soviéticos deciden construir el muro, porque pues estaban quedando sin población, todos pues querían huir, venir a una mejor vida hacia Occidente, y deciden construir en 1961 el muro. Y aquí pues tenemos los acontecimientos que se dieron antes, durante y después del muro. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde incondicionalmente y es ocupada por los 4 países que ya comentábamos: la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El 17 de julio de 1945, las potencias aliadas dividieron al país en 4 zonas. Berlín, que quedó en el sector soviético, fue repartida, dando origen a Berlín Occidental y Berlín Oriental. El 24 de junio de 1948, luego de que la Unión Soviética bloqueó las rutas terrestres y fluviales hacia Berlín Occidental, Estados Unidos, Reino Unido y Francia unificaron sus zonas y pusieron un plan de reabastecimiento por aire. O sea, en el 48, pues la Unión Soviética dice: por aquí, por la parte terrestre, no pueden pasar para llegar a Berlín Occidental. Y la única manera, pues, era por aire. En 1949, el 23 de mayo, se fundó la República Federal Alemana en los territorios ocupados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con capital en Bonn. Y el 7 de octubre se fundó la República Democrática Alemana en la zona ocupada por la Unión Soviética, con capital en Berlín Occidental. O sea que ya de las 3 partes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, quedó uno solo, que fue la República Federal Alemana. Bien, entonces en 1961 empiezan a la construcción del muro, ya lo comentábamos anteriormente. ¿Y cuál fue el motivo, verdad? Y dice: la barrera comenzó a ser colocada el 13 de agosto. Estaba compuesta por alambre de púas y paredes de ladrillos a 1.5 metros de altura. Y aquí tenemos un dibujito: Berlín Occidental y Berlín Oriental. Esto fue empezó el 13 de agosto en la mañana. Ya estaban construyendo el muro los alemanes de Oriente, los soviéticos. Entre 1962 y 1965 se construyó un muro a 100 metros de distancia y en paralelo a la primera barrera. Entre ambos quedó conformado un espacio conocido como la Franja de la Muerte. En esa porción de territorio se derrumbaron todos los edificios y sus habitantes fueron reubicados. Entonces aquí vemos la primera barrera que
Supone que aquí está Berlín Occidental, la Franja de la Muerte, y ya de aquí esta parte, pues es de Berlín Oriental, y se construye otro muro precisamente para evitar que, o sea, hacerlo pues todavía más hermético, o sea, que evitar pues que la gente lo fuera a violar o escaparse. Entre 1965 y 1975 se incorporó un muro de concreto de 3.6 metros de altura. O sea, ya se logró que midiera 3.6 metros de altura, coronado por un cilindro de hormigón. O sea, si vemos aquí, este cilindro de hormigón que dificultaba trepar a las personas. Ese diseño se utilizó hasta 1989 y la Franja de la Muerte se comenzó a llenar de obstáculos. Aquí vemos a defensa antitanque, alambre de púas en esa franja, entre los dos muros. Luego, pues, fue transformándose más y más lo que es la protección o el muro para evitar la fuga, porque aún seguían fugándose alemanes de Oriente hacia Occidente. Y entre 1975 y 1989, en esta etapa se incluyeron torres de vigilancia, casetas para perros, y búnkers. El muro medía los 3 puntos, esta parte, 3.6 metros de altura. Y bueno, pues ya había patrullajes con vehículos en esa franja. Eran 100 metros, pues era espacio suficiente, ¿no? Bien, aquí pues vemos este monumento, pues es icónico en Berlín, que es la puerta de Brandenburgo, que quedó del lado de los soviéticos, de la Alemania Oriental, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Si ven fotografías, quedó totalmente destruida y la reconstruyeron. Bueno, si se ve actualmente, dice, pues esa nunca sufrió nada, ¿no? Y el muro, pues aquí lo vemos el muro y rodea la puerta de Brandenburgo y continúa. Entonces, le hicieron este resaque y esta parte, pues es la parte de los soviéticos y esta parte es la parte de acá de los 3 países, ya de la Alemania Federal. Bien, este acontecimiento pues es relevante. El 26 de junio de 1963, muy recién iniciado el muro, si estamos hablando del 61, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visita Berlín occidental y pues dio este mensaje. Dice, una solución poco elegante, aunque 1000 veces preferible a la guerra. O sea, refiriéndose al muro, ¿verdad? Aquí, Kennedy, en esta fotografía, está en un edificio que se llama el Rathaus Schönenberg, no sé si no lo pronuncio muy correcto. Y ahora, en la actualidad, precisamente enfrente de este edificio, el jardín lleva el nombre de John F. Kennedy. El jardín que está enfrente de este edificio. Y en esta otra fotografía es como una plataforma que construyeron como para mirar hacia el otro lado de Berlín. Aquí se ve el muro, si lo observan. Aquí está Kennedy
el canciller alemán y demás gente, y hacia acá están los berlineses de Oriente, ¿no? Del lado soviético. Y bueno, aquí está Kennedy con el canciller alemán, que es Konrad Adenauer, que estuvo como canciller desde 1949 hasta 1963. Y si observan, pues al fondo tenemos la famosa puerta de Brandenburgo, y pues en 1963 el muro, aquí se ve el muro, pues era un muro más pequeño, aún no tenía la altura de los 3.6 metros en esa fecha. Pero aquí es la puerta de Brandenburgo y el muro, aquí se observa. Otro acontecimiento importante, pues durante la estancia del muro, pues fue el 2 de junio de 1987, la visita de Ronald Reagan, y pues ponen el templete, claro, del lado occidental, y de espaldas, pues se ve de nuevo la puerta de Brandenburgo, y en este discurso Reagan pronuncia estas palabras. Dice, señor Gorbachev, tire abajo este muro. Y si observan, bueno, pues aquí está Reagan y aquí está el templete, aquí está ya el muro, pues ya como de los 3.6 metros, la puerta de Brandenburgo. Y si observan en esta foto, es un acercamiento, pues de esa toma, pues no se ve el muro, la puerta de Brandenburgo completa, sino lo que hacen es como que en esta mampara dibujan, o sea, sobreponen la continuación de la puerta y como que hace que se vea completa, ¿no? Como que está transparente, pero sí observan aquí la pantalla, la barrera que ponen y la puerta de Brandenburgo aparentemente se ve completa, ¿no? Porque la tapaba el muro de Berlín en ese momento. Bien, pues ahora dice el 9 de noviembre, precisamente es la fecha, los berlineses del este marcharon hacia el muro. Miles de personas en ambos lados abrieron brechas y permitieron el flujo de personas. Este es un mural de una porque el muro lo derrumban, pero hay tramos que aún se conservan en Berlín, y varios pintores pues hicieron murales en esos tramos que quedaron, y este mural pues es muy significativo. Dice: la ola humana, mural en un tramo del muro. Vemos como que lo abren y viene los alemanes cruzando el muro hacia occidente, ¿no? O sea, así lo representan el, el derribamiento del muro y el flujo de personas hacia occidente. Y bueno, ya el 10 de febrero de 1990, Mikhail Gorbachev declara en Moscú que los alemanes tienen libertad para decidir su futuro. O sea, ya pueden hacer y estar donde ellos deseen, en pocas palabras, ¿no? Otra fecha así importante, tenemos el 14 de febrero de 1990 en Ottawa, los cuatro grandes ex vencedores de la Segunda Guerra, Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia, que desde 1945 controlan a Alemania, deciden
comprometerse con la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana en negociaciones conocidas como 2+4 sobre los aspectos de una reunificación. O sea, ¿por qué 2+4? Porque estamos hablando de las dos Alemanias y los 4 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los 4 principales, ¿verdad? Así les nominaron a esa reunión. Bien, y el 3 de octubre de 1990 se da la reunificación de las Alemanias. Estos dos personajes, cancilleres, son los que estaban en ese momento por el lado de la República Federal Alemana, Helmut Kohl, y Hans Modrow, de la República Democrática Alemana. Se deciden ya la reunificación, o se concretiza la reunificación de las Alemanias. Y pues el canciller que se queda como como canciller pues de la República Federal Alemana, pues ¿quién creen que sea? Helmut Kohl, ¿verdad? Entonces él pues continúa como canciller hasta 1998 y es uno de los durando 16 años en el poder, desde 1982 hasta 1998, y pues es uno de los promotores o de los líderes alemanes que pues influyeron para que Alemania sea lo que actualmente es, ¿no? Otro de las pinturas que hay en los tramos de los muros, pues está el currículum vitae, y están todos los años que duró el muro, y estas flores que están en cada año representan las personas que fueron, que fallecieron en el intento de cruzar ese muro. Y dice, se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar cruzar la frontera a través del muro. Dice, alrededor de 3.000 personas fueron detenidas mientras trataban de cruzar ilegalmente hacia la República Federal Alemana, ocurriendo la última detención el 5 de febrero de 1989. En cuanto al número de fallecidos, la Fiscalía de Berlín considera que el saldo fue de más de 200 personas. Pues, seguramente fueron muchos más, pero este mural eso representa. Bien, y aquí pues estas fotografías nos muestran ya precisamente la caída del muro frente a la puerta de Brandenburgo. Aquí vemos gente arriba del muro, igualmente en este lado. Pues aquí vemos fotografías donde los berlineses del oeste, con marros, con lo que tenían, empiezan a derribar el muro de Berlín. Pues sí, pues no sé si sea cierto o no, pero cuando pues se platica sobre la caída del muro de Berlín, dice que una persona empezó a recoger los escombros. Digo, no, pues, yo me los voy a llevar a mi casa. Y recogió toneladas, pues, ¿para qué las quedará? Pero después de cierto tiempo empezó a ponerlas en bolsas y los empezó a vender como souvenir, y dicen que se hizo millonario, ¿no? Y aún en la actualidad, pues, hay souvenir con bolsitas y fragmentos supuestamente que son del muro y dan el certificado, pero esa persona, se comenta eso, que sí tuvo esa visión
y se hizo rico. Aquí vemos, dice, los alemanes occidentales escalan el muro delante de las guardias de Alemania Oriental, noviembre de 1989. O sea, estos son los occidentales, y aquí tenemos a los guardias de la Alemania Oriental, la Alemania soviética, por así decirlo. Y pues aquí está escrito freedom, o sea, libertad, ¿no? Y este mar de vehículos, pues ¿para dónde irán, verdad? Entonces, pues se mudan a Berlín Occidental luego de la caída del muro de Berlín. En estas fotografías vemos un checkpoint, Charlie se llama. En esta, pues es como estaba cuando estaba el dominio soviético y el control, uno de los puntos de control en Berlín, y es famoso, y actualmente pues lo conservan ahí como pues historia, ¿no? O sea, el hecho de que eso, pues sí, que no haya sido agradable, pues es parte de la historia y pues yo bien considero que está bien que se conserven ciertas cosas, ¿no? Como es este caso, ¿no? Aquí se ve la casetita y es esta casetita, ¿no? Y aún sigue ahí. También uno de los puntos en relevo importantes entre lo que era Berlín occidental y bueno, ya no es Berlín, más bien sería la parte soviética, está el puente de los espías, que estaba en la parte o sea, de Berlín occidental, controlada por Estados Unidos, y la parte soviética. Este puente, pues es famoso, inclusive se hizo si recuerdan o hayan visto una película del 2015 de Steven Spielberg, que se llama precisamente El Puente de los Espías, con Tom Hanks. Esta imagen es de esa película y este es el puente. Bueno, entonces aquí pues la trama es el intercambio de un espía soviético por un piloto estadounidense que cae en manos de los soviéticos y es la negociación y demás. Entonces gana Óscar la película. Inclusive el actor que él hace de espía soviético gana el premio de Oscar a mejor actor secundario. No recuerdo el nombre del actor, pero y fue nominada para ver. Está muy recomendable y está en Netflix. Pues este es el vehículo marca Trabant, fue el más utilizado en la República Democrática Alemana. Ahí lo tienen ya como un museo, ¿no? Y en este mural, precisamente demuestra que el vehículo viene del lado de Oriente de la República Democrática, o de Berlín Oriental, y destroza el muro para entrar a Berlín Occidental. Y vemos ahí o sea, que dice Test Darretz. Test Darretz, o sea, prueba el resto, ¿no? O sea, lo que pues, era un muro frágil, ¿no? Que podía. Estos son otros fragmentos, otros tramos del muro, un poco ahí ya no muy estéticos, pero se conservan en varios lugares de Berlín
como muestra, ¿verdad? Y para los propios y extraños, ¿no? También aquí tenemos otros tramos, ya pues ya como los muros estaban deteriorados, ¿no? Aquí se ven las varillas expuestas, pero ahí se conservan ciertas partes. Aquí otra fotografía con los dos, aquí se ven los dos muros y la franja de la muerte, ¿no? Entonces no quiero imaginarme esos 100 metros que derribaron edificios, pues bueno, qué destrucción hicieron para construir el muro, ¿no? En esta parte aquí se vemos el muro y aquí está pues se muestra precisamente toda la historia de lo que es el muro, en fotografías y exposiciones. Bien, te voy a compartir un video sobre esto que hemos estado platicando. Hay alguna información que ya la comentamos y otra adicional. Espero que sí se escuche y se vea. Fue una obra de ingeniería bélica única. Una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro,
Más de 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos, como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica. Esta crisis estaba agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que le permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció, y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes la RDA colapsó y con ella el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro y en 1991 la Unión Soviética se desplomó, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa, aunque las diferencias económicas entre el este y el oeste todavía son perceptibles. Muy bien, pues. Bueno, pues está. No sé si hay algún comentario. Estamos ahí abiertos a preguntas, aportaciones allá en la plataforma o aquí. A ver, Ricardo. Ahí está. Sí, bueno, yo en lo personal creo que esto es una parcial visión de lo que sucedió realmente y que da origen al muro de Berlín, ¿no? O sea, creo que es muy importante cuando hacemos historia consultar todas las fuentes de ambos bandos, ¿no? Aquí, obviamente, si no vemos la parte geopolítica, económica, eh,
de cada una de las etapas previas, como son los acuerdos de Yalta, de Potsdam, y toda la intervención norteamericana, inglesa, etcétera, el espionaje, la participación de la CIA, pues sí resulta casi malvado de parte de los soviéticos haber creado el muro de Berlín, ¿no? O sea, en ese sentido se reduce la historia a una visión sesgada, en mi opinión. Creo que hace falta en tu exposición, pues mucho más que una visión más equitativa y justa de lo que realmente fue históricamente el proceso. Lo que dices es cierto, estos fenómenos se dieron uno tras otro, así como los mencionas, pero bueno, sin ver las violaciones a los acuerdos de Potsdam, por ejemplo, ¿no? A la desnazificación de la parte de la Alemania federal, a la corruptela del sistema, nada más ve la cantidad de nazis que quedaron en el gobierno de la República Federal Alemana, pues eso ya es una violación de los acuerdos, ¿no? O sea, entonces habría que profundizar, yo creo, en la historia, ¿no? O sea, para comprender realmente un fenómeno como fue este. Quedar en que simplemente es la maldad comunista lo que llevó al surgimiento de el muro de Berlín, no porque yo comparta el surgimiento del muro, creo que tiene sus razones bien fundamentadas, porque no explicaste por qué durante muchos años no hubo muro. O sea, 12 años no hay muro y se ven en la necesidad de poner un muro físico. Eso es algo que hay que explicar, ¿no? O sea, en un fenómeno como el que abordamos este día, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy importante para comprenderlo, independientemente de preferencias ideológicas o simpatías sobre ciertos gobiernos, ¿no? O sea, aquí lo que sucede es que quien divide a Alemania no son los soviéticos. Alemania la dividen los aliados contrarios a los soviéticos. Los que conquistan realmente Berlín son los soviéticos. 6 semanas después de la toma de Berlín, aparecen los norteamericanos y demás grupos, ¿no? O sea, pero los acuerdos no se cumplen. Los nazis son conservados, muchos de ellos, y vamos, eso lo podemos demostrar históricamente con mucha facilidad, ¿no? O sea, y luego los aspectos económicos, ¿no? O sea, tampoco se respeta, ¿no? O sea, es evidente que se le concede a la Unión Soviética el territorio más deteriorado después de la guerra, mientras que Francia, Inglaterra y Estados Unidos se quedan con el menos dañado, ¿sí? Entonces, todos esos factores de carácter económico van a explicar mucho el por qué después de 12 años de no tener muro, se ven, bueno, más el espionaje, etcétera, etcétera, la participación de la CIA, de los agentes ingleses, etcétera, ¿no? O sea, y van a ir dando al traste, obviamente, la promoción de la despoblación de la Alemania democrática, también van a dar una explicación de por qué es necesario bloquear esta salida de la gente, ¿no? O sea, no es algo que surgió voluntariamente, era promovido y obviamente había intereses geopolíticos de parte de los aliados, ¿no? Entonces habría que precisar, yo creo que falta mucho que investigar y exponer sobre este fenómeno, ¿no? O sea, esa es mi opinión. Creo que lo que dices es cierto, pero parcialmente es cierto. Sí, habría mucho más que estudiar, ¿no? O sea, y que poner en la palestra para comprender el muros entre México y Estados Unidos, pues podríamos hablar de la invasión mexicana, ¿no? O sea, hacia Estados Unidos, o de los latinos hacia Estados Unidos, y justificarían ellos de mil maneras el por qué hacer un muro, ¿no? Y este muro es un muro de la democracia, de la libertad, etcétera, ¿no? O sea, es una visión geopolítica muy diferente hoy día, pero tiene causas muy variadas, ¿no?
Evidentemente lo argumentan que para parar el flujo del el narcotráfico en este caso, y el narcotráfico es el gran negocio de Estados Unidos, ¿no? Sus bancos son los grandes lavadores del dinero del crimen organizado. Entonces, pues, no podemos decir que esta es una cuestión de buenos o malos. Hay que dar todos los elementos históricos de ambas partes para comprender un fenómeno. Esa es mi opinión. Creo que es algo que podría aportar. ¿Sí? Ok, muy bien, claro, pues sí, o sea, estoy de acuerdo que falta mucha información, o sea, lo que sí, bueno, sí lo comenté, que la razón por la cual se construye el muro, pues era que de Alemania del Este, de Berlín del Este, o sea, en ese tiempo, hasta 1961, del 49 al 61, hubo millones de gentes que se trasladaron, o sea, el 20% de la población se migró hacia Occidente. ¿Pero Entonces, por qué? Eso es lo importante. ¿Cuáles son las razones pues, socioeconómicas y sociopolíticas que dan pues origen a esto? es la misma razón por la cual está Es la solamente la voluntad de migración. la gente por ver a su familia, ¿sí? No, pues o sea, yo considero que sí, la migración actual, pues es para todo ser humano quiere una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y la buscas, No, sí, pero como esa es una explicación que no está basada en hechos reales. Allí lo que habría que ver, y no quiero polemizar contigo, o sea, hay que sustentarlo con todas las cosas económicas históricamente que van a dar esta explicación. Originalidad económica, pero aquí también surge una moneda que le empieza a deteriorar la economía de Alemania democrática, etcétera. Hay toda una serie de problemas de geopolíticos. No es tan simple, no es la gente que busca la libertad, ¿sí? En el país de la democracia, la gente que vota, vota por electores, no por los candidatos que quisieran, ¿no? Entonces, vamos, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? O sea, hay que sustentar con hechos en todos los campos para comprender un fenómeno tan complejo como fue el muro de Berlín, ¿sí? Que además no es el único muro. Hay un muro que se crea también en división de las dos Alemanias ya físico, ¿sí? Pero eso surge tardíamente, ¿sí? Hay muchas cosas que hay que explicar por ahí, yo creo. Hay que profundizar más. Esa es mi opinión. muy bien. Gracias. ¿Alguien más ahí de la plataforma o aquí? La muralla china fue el primero. Bien. Bueno, 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 sí quisiera comentar que cuando fue que se empezó a derribar la muralla de Berlín, me tocó estar, bueno, una amiga estaba allá en Alemania y me habló de un teléfono público, estaba trabajando y me dice, no te imaginas lo que estoy viendo ahorita, dice, están todos abocados, están destruyendo la muralla y demás. Entonces es algo como, perdón, que se me quedó muy consciente de, oye, en el momento en el que estaba pues esa explosión de emociones y de tantas cosas cuando se tiró el muro de Berlín. Nada más. Gracias. ok, María Luisa, gracias. Y Hugo Villalobos. Venezuela, perdón. Gracias, no me cambien el apellido. Me gustó mucho tu plática. Se me hace muy bonito cómo conjugas tantos datos para empezar a aplicarlos. Lo único que me gustaría también ver como consecuencia de la caída del muro es que se hablara o se incluyera un poquito de cómo fue lo que veíamos en el video, parte de lo de Lech Walesa en Polonia, cómo cae Checoslovaquia y se divide Yugoslavia, que todo esto es parte de la misma caída del régimen socialista que se empieza a desmoronar dentro de la Unidad Europea. Gracias. Muy bien, Hugo. ¿Alguna otra participación, algún comentario en plataforma? Manuel Alderete, ingeniero, adelante.
Nada más para felicitarte, no tengo mucho comentar este tema, pero nada más ahorita hay que vivir también la historia de lo que estamos viviendo. Esta es una historia donde los dos regímenes, el socialista y el capitalista, chocaron. Y ahorita me ha tocado ir a Argentina varias veces. Y pues es un país pues, muy interesante, muy parecido a nosotros, aunque ellos creen que son diferentes, pero muy parecido. Pero ahorita está pasando por una crisis que ahí me duele porque me tocó cuando estaba 9 pesos argentinos, $1, después regresé estaba 18, después ya no regresé, pero o sea, estaba 70, 80. El viernes, hace 2 viernes, hablé con un amigo allá, no, andamos mal porque ya subió 800. Bueno, ya había subido a 500 y luego una semana subió a 1000 pesos. Entonces, pues es una crisis así que está dañando a las familias, a la gente, a las personas. La gente no se siente, pues mal. Y eso es una cosa que está pasando ahorita. Las elecciones son este mes, creo que el 20 de octubre. Y como dicen por ahí, se va a poner peor. Entonces, pues más simplemente no es para decir que está bien, está mal, simplemente monitorear esos fenómenos que sí duelen mucho a los que están allá. Imagínense pasar de una semana de 800 pesos a 1000 pesos. Y eso que estaba hace un año a 300, y después antes estaba 100. Entonces, un tema económico, como aquí lo que sea un tema económico. Gracias. Gracias, Elia. A ver, vamos a darle lectura al chat. A ver, René, por favor, sí. Tenemos 2 mensajes. María Luisa. El actor ganador del Oscar en la película Bridge of Spies, el puente de espías, es Mark Lance. Muy bien. Muy bien. Y luego dice que le encantó la plática. Gracias, René. Gracias. Gracias. Ok. Elisa. ¿Alguna otra intervención? Aquí el arquitecto de arte. Adelante. Bueno, pues con los gringos siempre les gusta ponerse como los héroes en esa película con Tom Hanks. El personaje real que hace ese intercambio de un espía, después lo usaron para rescatar supuestamente a cubanos de Cuba, de Castro. No sé si recuerdan esta palabra, los marielitos. Bueno, pues resulta que los cubanos le tomaron el pelo a los gringos porque esos famosos marielitos eran pura gente que eran gente que había cometido delitos, inclusive asesinos. Entonces lo que hicieron es tomarle el pelo a este personaje que hace Tom Hanks porque le encargaron ese asunto. Y fue una cantidad terrible de cubanos que se fueron a la Florida y eran puros pillos, casi todos. O sea, lo que quería el gobierno cubano era deshacerse de ellos y lo logró gracias a eso. Claro, en la película, al último hay un pequeño comentario sobre eso, que él logró rescatar a los cubanos, pero eran puros pillos los que soltaron los famosos marielitos. Muy bien. Gracias. ¿Algún otro comentario aquí en la sede? Bueno, vamos a dejar de grabar.